buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, Israel besar, canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús, canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción, siempre está lleno el mundo de flechas y dolor, canta el amor profundo de tu Salvador, canta, buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo inclinas cuando medroso estás, Dios quitará tus cuidas si cantando vas. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las obras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas
pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa de gran bendición, Un Momento con Jesús. Les saluda aquí su hermano Ángel Alanís y saludamos a todos aquellos que están con nosotros en esta tarde. Que Dios les bendiga. Saludamos aquí a nuestros hermanos que están ya conectados. Está aquí nuestra hermanita Beatriz Adriana Luna. Dice, buenas tardes, hermano Alanís. Buenas tardes, hermana Luna. Dios te bendiga, hermana. Noelia Martínez, buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Mandamos saludos también a Aurelia Martínez. También está con nosotros Laura Medina. Dice, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga siempre. Manda saludos nuestra hermanita Laura. Jorge Rivera, buenas tardes, mi amado hermano. Dios lo bendiga. Igualmente, hermano, Dios te bendiga. Saludos a la hermandad ahí donde te reúnes, hermano. Dios te bendiga. También está con nosotros hermano Lino Ballinas. Hermano, ¿cómo estás? El luchador del grupo. Hermano, dice, buenas tardes, hermano Ángel Alanís y familia y hermanitos conectados. Saludos desde Chiapas. Por favor, orar por mi hermana Ballinas. Y salud, gracias, hermano. Gracias, hermano, dice ahí. Mandamos saludos a nuestro hermano Lino y también oremos por su hermana. También tenemos con nosotros, mandando saludos, Francisca Delgado. Dice, buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga grandemente con sus familias. También tenemos aquí a nuestra hermana Montoya. Dice, nuestra hermana Leo, dice, veo y comparto. Eva Tavera, dice, Dios le bendiga, hermano, y bendiga a su familia y bendiciones para todos en esta tarde. Gracias. Igualmente mandamos saludos a nuestra hermana Erika Elizabeth Hidrogo. Dice, buenas tardes, hermanos, saludos a usted y a la audiencia. Saludos, hermanita. Estamos pendientes de nuestro hermano, que primeramente Dios mañana será intervenido y oramos por él. También nuestro hermano, Adán Zambrano dice, Dios te bendiga grandemente, hermano Alanís, junto con tu amada familia. Abrazos de parte de nuestro hermano Adán Zambrano. Nuestro hermano Roger, también está con nosotros nuestro hermano Roger Venegas. Hermano Roger, ¿cómo estás, hermano? Compañeros, saludos y bendiciones. Saludamos a nuestro hermano Roger Venegas, está con nosotros. También está Marcina Silva, dice, buenas tardes a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias, hermanita Estrella, por compartir el enlace. Mario Pizaña Monreal, escuchando y en viaje terrestre, todavía todo bien, gracias a Dios. Saludos a Mario. También tenemos aquí a otro anuncio de nuestra hermanita Marcina. Dice ahí, le doy gracias a Dios porque hoy mi esposo tuvo cirugía de cataratas y salió muy bien. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias a Dios, hermana, que salió bien. Nuestro hermano ahí, Elvia García, dice, buenas tardes, amado hermano Alanís, Dios lo bendiga junto a su amada familia y a todos nuestros hermanos en la audiencia. Saludos, Dios la bendiga y saludos a nuestros hermanos donde se reúna. Muy bien, esos son todos los anuncios. Aquí se están conectando más aquí en esta hora. Y quiera Dios que todos, hermanos, aprovechemos el estudio de esta hora. Va a ser totalmente diferente del de la mañana. Si recuerdan, en la mañana estábamos estudiando conforme el evangelismo personal. Y aquí va a ser otro estudio totalmente, hermanos, diferente. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder transmitir a esta hora. Gracias a Dios que nos sigue ayudando para seguir predicando, hermanos, su palabra. Antes de iniciar, hermanos, con el estudio, vamos a ir a Dios en oración. Y después de la oración entramos a lleno, hermanos, al estudio de esta hora. Vamos a orar.
Padre Celestial, bendito que moras en la eternidad, gracias Padre Santo por que hasta ahorita has sido con nosotros, Padre. Gracias Padre bendito que nos has ayudado en este día de trabajo. Gracias Padre Santo por el trabajo. Gracias Padre Santo porque nos das la oportunidad de poder en esta hora, el poder abrir Padre Santo tus sagrados libros y poder hablar de ellos Padre Santo para ser edificados. Te pedimos tu guianza, te pedimos Padre Santo tu sabiduría, te pedimos Padre Santo tu discernimiento para poder entender Padre Santo y sobre todo ponerlo por obra en nuestras vidas. Dios Padre bendito que seas con todos nuestros hermanos aquí en esta hora, que seas Padre Santo con cada uno de ellos en particular, que seas Padre Santo con aquellos que han dado gracias Padre Santo por cirugías, operaciones que les han hecho a sus familiares Padre Santo y que han salido con bien. Gracias Padre Santo por ello. Gracias Padre bendito por aquellos que también van a entrar Padre Santo. Nos pedimos por nuestro hermano Carlos Hidrogo que va a tener cirugía Padre Santo, que tú lo bendigas, estés con él, estés con los médicos Padre Santo, con los doctores que van a estar en la cirugía Padre Santo, que tú obres en ellos Padre Santo para que todo pueda salir conforme a tu voluntad. Sé con su familia, sé con la congregación donde él predica Padre Santo, sé con todos aquí, cada uno de nosotros que estamos con él en el programa Padre Santo. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros Padre Santo para que así juntos podamos levantar nuestras voces Padre Santo en gratitud y en plegaria Padre bendito. Gracias Padre Santo y sea con cada uno de nosotros Padre. Te pedimos que siga siendo con todos nuestros hermanos que siguen delicados de salud, con aquellos que están batallando con sus cuerpos físicos, con aquellos Padre Santo que están batallando en su vida espiritual, que tú les ayudes, les fortalezcas, les hagas ver su condición Padre Santo y puedan cambiar aquellas cosas que les afectan Padre Santo en tener una mejor relación contigo. Padre Santo, te pedimos que nos des tu paz, que nos des Padre Santo tu protección, que nos sigas animando Padre Santo día con día para siempre hacer tu voluntad Padre Santo y no la nuestra Padre. Padre bendito, a ti sea siempre la honra y la gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, damos gracias una vez más a todos aquellos que se han conectado en poder aprender una porción más de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, hermanos, abramos nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículo 16. Aquí Pablo, hermanos, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice algo muy sencillo, hermanos, pero muy necesario. Le dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El aprovechar bien el tiempo, hermanos. Cuando hablamos de aprovechar, ¿de qué hablamos, hermanos? Cuando hablamos de aprovechar, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de tomar ventaja, hermanos. Hablamos de tomar ventaja, hablamos de echar mano aquello lo cual está enfrente de nosotros, aquello lo cual estamos viviendo y en este caso, hermanos, ese es el tiempo. El tiempo, hermanos, se va muy rápido. El tiempo, para cuando ya nos damos cuenta, hermanos, ya se nos fue. Por eso aquí Pablo les está exhortando a los hermanos que aprovechen bien el tiempo, que hagan buen uso del tiempo. Hay veces, hermanos, que el no hacer nada es no usar bien el tiempo, hermanos. El hacer cosas que no son adecuadas no es aprovechar bien el tiempo. Aquí Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Si recuerdan ustedes ahí, el profeta Isaías en el capítulo 40, Isaías capítulo 40, ahí en el versículo 7 y versículo 8, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pero fíjense aquí, hermanos, aquí hablando de aquello lo cual, hermanos, aquella flor se seca.
cuando cambian los climas, hermanos, está bien bonita aquella flor cuando nace, cuando sale, pero llega el tiempo que se va a marchitar. Llega el otoño, llega el frío, hermanos, y se va. ¿Y cuánto tiempo dura ahí? Cuando está ahí está bien bonita, se ve hermosa aquella flor, aquella hierba, pero con el tiempo, hermanos, corto, se va. Y aquí, hermanos, está hablando del pueblo. Dice la hierba, el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Cuando leemos Santiago, ahí en el capítulo 4, nos dice ahí el versículo, Santiago capítulo 4 y versículo 14. Leamos ahí, hermanos, rápidamente, que habla de la brevedad, también la brevedad de la vida. Versículo 12, versículo 14 dice, porque, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Se va, hermanos. Así es la vida. Así es la vida del ser humano. ¿Qué cuánto teníamos? 7 años. A ver, hermanita Leo, hermanita Beatriz, ¿qué cuánto teníamos, hermano Roger, si estás ahí? ¿Qué cuánto cuando teníamos 8, 10, 12, 13 años? Y ya no los tenemos. Y nos recordamos como si fuera ayer o antier. Acabo de acordarme cuando tenía 10, 15 años. No fue hace mucho. Pero hermanos, la realidad es que la vida, hermanos, la vida se va. El tiempo se va. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que aprovecharlo bien. ¿Y saben por qué hay que aprovecharlo bien, hermanos? Porque dice aquí, porque los tiempos son malos, los días son malos. El mundo, hermanos, en vez de verlo mejor, lo estamos viendo peor. Ahorita si vemos en cuanto al mundo, hermanos, secular, pues hay la guerra con Rusia y Ucrania, todavía existe. Y existen muchas más guerras, hermanos, que nosotros no estamos al tanto. Pero hay tanta gente, hermanos, en pleito. Tanta gente en desacuerdo. Tanta gente odiándose, hermanos. ¿Por qué? Bueno, así es el mundo, hermanos. Así es el mundo. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a los hermanos en Éfeso, aprovechen ustedes bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso en esta tarde, hermanos, vamos a estar contestando esta pregunta. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo lo podemos aprovechar bien? Bueno, hermanos, primeramente podemos ver que lo podemos aprovechar bien cuando se siembra para el Espíritu. Aprovechamos bien el tiempo cuando se siembra para el Espíritu. Bueno, ¿cómo se hace esto, hermanos? ¿O cómo es esto? Bueno, si leemos ahí, hermanos, cuando Pablo les escribe a los hermanos en Galacia, ahí en Gálatas capítulo 6, leamos ahí el versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo, bueno, pues podemos leer desde el versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dicen, hermanos, aquí lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, y es algo tan sencillo, hermanos, de entender. Aquel que siembra para la carne, hablando en cuanto a ya sea a lo material, o ya sea más bien al pecado, como lo está aquí explicando, enseñando el apóstol, el que siembra pecado, bueno, el resultado no va a ser bueno, porque recuerden lo que dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, el que siembra para la carne, las cosas pecaminosas de la carne, hermanos, de la carne segará corrupción. Aquellas cosas las que le dice a los
a los Gálatas, pero se me hace que es en el capítulo anterior, en el versículo 5, cuando está hablando ahí las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son aquellas cosas que Pablo está diciendo aquí en el versículo 8, hermanos, que son de la carne. Y el que siembra para la carne, hermanos, fíjense lo que va a cosechar. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Es lo que va a recibir, es lo que va a levantar. No esperemos, hermanos, nosotros plantar un árbol de manzanas y querer, hermanos, que salga un árbol de mango. No se puede, hermanos. Si nosotros sembramos manzanas, van a salir manzanas, vamos a recibir manzanas, vamos a comer manzana. Si usted quiere un árbol de mango, pues tiene que plantar semilla de mango para que salga un mango y disfrute el mango. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo dice, ustedes siembran carne, van a cosechar, van a recibir corrupción, porque la paga del pecado es muerte, van a recibir muerte. Pero, dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y regresamos, ¿qué son aquellas cosas que son del Espíritu, hermanos? Regresando ahí al capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, fíjense, hermanos, contra tales cosas no hay ley. Aquí lo que Pablo está diciendo, mira, las puedes hacer tantas veces y no hay infracción. No te van a sacar la carta roja, ¿verdad? Como en el fútbol, tarjeta roja y expulsado, ya no puedes, o te van a dar una infracción, te va a parar el tránsito porque estás amando mucho, o amando a cada instante, o estás siendo un pacificador, y te van a dar una infracción. Y te van a multar y te están diciendo con esto que ya no lo puedes hacer. No, hermanos, es todo lo contrario. Contra tales cosas no hay ley. Las podemos hacer cuantas veces queremos, hermanos. No hay infracción. No es un delito, hermanos, andar en las cosas del Espíritu. No es un delito, hermanos, andar en el fruto del Espíritu. Si leemos ahí en el versículo 16, hermanos, en el versículo 16 del capítulo 5, dice Pablo, os digo pues, andad en el Espíritu. Andad por el Espíritu. Acá en el capítulo 6 nos dice por qué debemos de sembrar para el Espíritu, hermanos. Para poder cosechar, segar vida eterna. Pero aquí en el versículo 16, hermanos, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, hermanos, el sembrar para la carne es recibir corrupción, recibir condenación, hermanos. El no hacerla al cielo, el no llegar al cielo, es lo que va a suceder si sembramos para la carne. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se entreponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero dice el versículo 18, pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el vivir, hermanos, una vida espiritual, y esto es aprovechando bien el tiempo, hermanos, el vivir una vida espiritual, el sembrar para el Espíritu, nos va a producir, el resultado, hermanos, va a ser favorable para nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesucristo dice ahí en Mateo
Si recuerdan ustedes allá en Mateo, en el capítulo 26, Mateo, en el capítulo 26, versículo 40, que es el 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, aquí con lo que Jesucristo está diciendo, hermanos, es que nosotros como carnales, podemos nosotros preferir, hermanos, lo espiritual. Nosotros como seres humanos podemos preferir aquellos frutos del espíritu, pero también nosotros podemos decidir, hermanos, en vivir conforme a las obras de la carne. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero el aprovechar bien el tiempo, hermanos, es andar en el espíritu, es vivir en los frutos del espíritu, es el hacer morir lo terrenal en nosotros, hermanos. Es el no practicar aquellas cosas que nos van a afectar, hermanos, en nuestra vida espiritual. A veces nos enojamos, y está bien que nos enojemos, hermanos, pero te enojas de cierta manera que ese enojo te lleva a hacer otra cosa que te va a afectar, te lleva a hacer una maldad. Te enojas tanto en que vas a responder con maldad. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Se vale enojarse, hermanos, porque a veces nos vamos a enojar, pero ¿qué vas a hacer cuando te enojes? Vas a pecar. Alguien te hace un daño y vas a responder igual o peor. ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde entra, hermanos, el espíritu. Ahí es donde debemos de estar viviendo, hermanos, en esos frutos del espíritu. ¿Para qué? Para que no more lo carnal, lo terrenal, lo diabólico, hermanos, en nosotros. Por eso ahí el versículo, regresando, hermanos, ahí a Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, fíjense, eso también segará. Tú siembras para la carne, dice el versículo 8, y vas a segar corrupción. No nos equivoquemos, hermanos, no nos engañemos. Por más que le busquemos 5 patas al gato, hermanos, nomás tiene 4. No nos engañemos, nosotros sabemos. Debemos de saber. No nos hagamos como uno dice, porque si nosotros sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción. Pero, hermanos, si nosotros aprovechamos bien el tiempo, vamos a andar, vamos a sembrar para el Espíritu. Hay que sembrar, hermanos, hay que sembrar. Está este himno hermoso que dice, sembraré la simiente preciosa, sembraré, ¿verdad? Mientras viva simiente de amor. Sembrar, pero ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando, hermanos? Hay padres que esperan que sus hijos los traten bien cuando ellos no los trataron bien. Y no quiero decir que sea una excusa, hermanos, pero va en el contexto. Siembras algo en alguien, y al rato te va a dar eso que sembraste en él. Si fue algo bueno, vas a cosechar algo bueno, pero si fue algo malo, puede ser también algo malo. Puede ser, hermanos, porque hay hijos que no son así. Hay hijos que temen a Dios y dicen, mira, si a mí me lo hicieron, yo no lo voy a hacer. Pero oímos muchas veces en el mundo, hermanos, es que mi papá me hizo esto, por eso yo hago esto. Mira, mi mamá me hizo esto, por eso yo hago esto. Mira, mi mamá me dejó cuando estaba chica.
me abandonaron mis padres, por eso yo soy así, por eso yo hago lo que hago. Habla con gente, hermanos, en las prisiones y es lo que dicen. Están repletos de respuestas de estas porque su crecimiento fue que les sembraron tantas cosas inapropiadas, hermanos. Que llega aquel día que va a cosechar y ¿qué es lo que sale? Pues cosas malas, cosas que estaban impenetradas en ellos. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo, hermanos? Bueno, también usando nuestras capacidades o talentos. ¿Cuántos de nosotros tenemos habilidades? De hermanos o hermanas que conocemos, amigos, conocidos, uno cuando convive con ellos, hermanos, podemos ver sus habilidades. ¿Para qué son buenos? ¿Para qué sirven? Bueno, hay hermanos que son buenos para hacer tantas diferentes cosas. Si hablamos en cuanto a la iglesia, hermanos, hay tanto trabajo que hacer en la iglesia, tanto como invitar. Hay hermanos que son buenos para invitar. Hay hermanos que cuando invitan a alguien van. Hay otros hermanos que son el transporte, son los que andan levantando a los visitantes a la hermandad. Hay otros que van a visitar a los enfermos, otros oran, otros ayudan en cuanto a la limpieza, otros ayudan en cuanto el presidir, otros ayudan en cuanto el administrar, otros ayudan en cuanto a la predicación, otros ayudan en cuanto a la enseñanza, otros ayudan en cuanto a dirigir, en cuanto a los himnos, en las oraciones, otros ayudan en cuanto a consolar, otros son para dar buenos consejos. Hermanos, hay tantas cosas que se pueden hacer dentro del reino de Dios, la iglesia, hermanos, tantas cosas. Pero ¿para qué soy bueno? Si recuerdan ustedes, en alguna ocasión mandaron a un Epafrodito para que llevara, hermanos, un donativo al apóstol Pablo. Y Epafrodito, hermanos, si ustedes conocen la historia, hermanos, casi se muere, hermanos, el hermano Epafrodito por hacer esta obra. No obstante, Dios tuvo misericordia de él, hermanos, y no muere. Pero así como Epafrodito, hermanos, había tantos hermanos en el primer siglo y hermanos todavía hasta hoy, hermanos, que hacen tantas cosas por ayudar en el ministerio, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, de perdido tiene un ministerio. Hace poco nuestro hermano Roger Venegas nos trajo una clase el domingo en la mañana y se nos ha quedado, hermanos, a todos ahí, a la congregación. Expresaba estas palabras: todos tenemos un ministerio. Nadie de los que estamos aquí, miembros del cuerpo de Cristo, puede decir que no tiene un ministerio. Todos tenemos un ministerio, mínimo uno. Ahí en Mateo, en el capítulo 25, hermanos, del versículo 14 al 23, ya conocemos la historia de los talentos, hermanos. Lo tenemos ya bien, como dice uno, bien estudiado, ya lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Estamos usando nuestras habilidades que Dios nos ha dado para poder hacer? ¿Qué estamos haciendo con ellas, hermanos? ¿Estamos guardándolas para sí? Hace poco, hermanos, fíjense, hace poco en la congregación se bautizó un joven que lo estuvo visitando ya por como 1 año y medio ya, o 2 años, que una hermana es mamá de uno de los jóvenes ahí y es amigo de este joven. Y esta hermana va hasta su casa, que le queda retirado, y la congregación le queda en otra ciudad, y ese tiempo que ella levanta y llega es como 1 hora, hermanos. Y domingo, miércoles, a veces también lo levanta, a veces ya lo llevan, la familia lo lleva porque él pide ir, pero tiene como 1 mes que se bautizó este joven. O un mes y medio ya. Y el domingo en la tarde, antes del servicio, le pregunté, no ha hecho más que una vez se paró para servir la cena
y es todo lo que ha hecho, pero el domingo le digo, oye, yo de puros puntos, ¿verdad? Le digo, ¿quieres dirigir un himno o hacer una oración? Y se me queda viendo y me dice, pues yo se nota, no tengo que saber el himno porque tiene poco y no sabe los himnos, pero dice, pero lo puedo hacer porque se nota. Fíjense, hermanos. Y lo hizo muy bien, sin saber el himno, hermanos, sin saber los himnos, porque sabe nota, pudo dirigir los himnos y lo hizo muy bien. Pero la pregunta es, ¿y si nunca le pregunto, y si nunca le digo, o sea, si nunca hablamos, pues ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Otra vez, estamos hablando del tiempo. ¿Cuánto nosotros nos tardamos tanto tiempo para poder dirigir un himno? Este joven tiene poco, 1 año y medio, nunca había ido a la iglesia. Muchos de nosotros crecimos en la iglesia y no obstante nos bautizamos y todavía nos tardamos años para dirigir un himno o para hacer una oración. Este joven no. ¿Por qué? Porque este joven tiene un talento, hermanos. Bueno, hay de tener más, pero uno es que sabe leer notas, entiende las notas y ya lo puso por obra, hermanos. Aquel talento, aquella capacidad, hermanos, que él tiene, ya la está poniendo por obra. Pablo, hermanos, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en la primera carta, si recuerdan ustedes, ahí en el capítulo 12, precisamente Pablo, hermanos, habla de las habilidades, habla de este cuerpo, hermanos, de un cuerpo físico para poder entenderlo, lo que es un cuerpo espiritual. Y en un cuerpo físico, hermanos, dice el apóstol Pablo que hay muchos miembros, pero todos los miembros, hermanos, son necesarios. Todos los miembros de nuestros cuerpos son necesarios, hermanos. Por algo Dios lo puso ahí, hermanos, en el cuerpo. El versículo 12, hermanos, de la primera carta a los Corintios, del capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo, porque así como el cuerpo es uno, hablando de un cuerpo físico, y tiene muchos miembros, pues ¿qué es lo que tiene, hermanos, el cuerpo? Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene oídos, orejas, ¿verdad? Tiene sus manos, tiene pies, y luego tiene los órganos que están adentro del cuerpo, corazón, los riñones, el apéndice, la vesícula, los pulmones y luego todas las arterias del cuerpo. Hay tantas, la bilis, ¿verdad? Hígado, hay tantas cosas dentro del cuerpo, hermanos, y cada una es necesaria. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos aquí, así como el cuerpo físico tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense, hermanos. Recuerden, hermanos, cuando nosotros obedecimos al Evangelio, ahí en Hechos en el capítulo 2, versículo 47, dice la palabra de Dios que aquellos que habían obedecido el Evangelio, hermanos, el Señor mismo los añade a su iglesia. Efesios, ahí en Efesios, Pablo cuando les habla a los hermanos en Éfeso, les dice que Cristo, hermanos, es la cabeza de ese cuerpo. Y luego dice que es la iglesia. En otras palabras, nosotros que hemos obedecido el Evangelio, somos parte, hermanos, de Cristo. Y aquí Pablo está diciendo, así también Cristo. Cuando habla de Cristo, hermanos, también nos incluye a nosotros porque somos parte de Él. Y luego dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, siendo esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato?
¿Ven ustedes, hermanos, lo que Pablo le está dando a entender aquí a la iglesia, a los hermanos? Y lo mismo que nos quiere dar a entender nosotros, hermanos. Es importante que cada uno de nosotros, hermanos, usemos nuestras capacidades, porque todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Si usted no las sabe, bueno, dígale a alguien, oye, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Hay algunos de nosotros, hermanos, que para dirigir himnos no somos buenos. Y está bien, hermanos, pero a otros sí lo puede ser. Yo a lo mejor puedo ser bueno para llevar a alguien a la para invitar a alguien. A lo mejor soy bueno yo para la limpieza del edificio. A lo mejor yo soy bueno para hacer otras cosas, hermanos, pero el cantar, el dirigir no es lo mío. No tengo ni la voz, ni tengo ni la habilidad, no sé ni notas, pero alguien que tenga la voz, sepa notas, hermano, lo va a hacer mejor, lo va a hacer bien. Eso es lo de él. Pero, ¿qué es lo mío? ¿Para qué soy bueno yo? Hay hermanos que son buenos, hermanos, para consolar a otros. En momentos difíciles, hermanos, está alguien que te diga las palabras correctas. Las palabras correctas. A veces ni te dice nada aquel hermano, nomás está ahí contigo para consolarte, para demostrar que está contigo y que todo va a estar bien. Hay hermanos que tienen esta capacidad, hermanos. Otros son buenos para orar. Hermanos, oran de tal manera, hermanos, que estamos todos animados y agradeciendo a Dios y la presencia de Dios ahí. Son buenos, hermanos. Tienen esta habilidad para hacer oraciones. Hay hermanas y hermanos que pueden instruir a niños. Hay hermanas que pueden servir las mesas. Cuando tengamos que servir, cuando tengamos que pasar el plato, darle de comer a alguien, somos muy buenos para darle la bienvenida a aquel que entre, hermanos, cuando se va a reunir con la iglesia. Bienvenido, pásale, mira, déjame, te llevo a tu asiento, mira, y cómo te llamas y de dónde vienes, y tienen esa habilidad, tienen esa capacidad para hacerlo, hermanos. Y si lo tenemos, hermanos, es importante hacerlo. Esto es aprovechando bien el tiempo. Esto es tomando ventaja del tiempo que tenemos, hermanos. Sigue diciendo aquí el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, fíjense, como Él quiso. Como Él quiso. Él, hermanos, nuestro Dios, nos ha dado habilidades a cada uno de nosotros. Así como ese cuerpo, que cada miembro tiene su función, así también en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos nuestra función. La nariz sirve para oler, para respirar. El oído sirve para ¿qué? Para oír. Los ojos sirven para ver. La boca para hablar, para comer, para otras cosas. Pero, hermanos, es parte de un cuerpo. Es parte de un cuerpo. Así también Cristo. Así también la iglesia, hermanos. Todos somos muchos miembros, pero todos dentro del cuerpo podemos hacer algo. Hay una función que yo hago. ¿Cuál es mi función? Si la estamos haciendo, qué bueno, hermano. Qué bueno. Estamos aprovechando bien el tiempo. Pero si no lo estamos haciendo, entonces no estamos aprovechando. Algo está mal, hermanos, ahí. Versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego hace la pregunta, y estamos hablando oímos algunas cosas aquí, hermanos, que ya obviamente que ya no se hacen, porque acá estamos en el primer siglo, cuando esto estaba en su vigor, cuando esto existía y tenía un propósito por lo cual lo hacían. En el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de la sanidad? Dice, ¿hablan todos en lenguas?
¿interpretan todos? No, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un mejor camino, aún más excelente. Entonces, hermanos, aquí vemos que las habilidades, vemos las capacidades, hermanos, los talentos que tenían los hermanos y tenían que hacerlo, hermanos. Porque es algo que Dios lo ha dado, hermanos. Dios lo ha puesto ahí para que nosotros lo hagamos. Recuerden ustedes a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, hermanos, que vaya a Egipto y saque a su pueblo de cautiverio, de la esclavitud. Y vemos que Moisés al principio, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? ¿Cómo voy a ir ante Faraón? Porque tenía que ir ante Faraón, hermanos. Dijo, ¿cómo voy a ir? Dice, ¿cómo voy a ir ante Faraón hablando así? ¿Cómo voy a hablar? Moisés, hermanos, decía que era torpe de lengua. Y si recordamos, hermanos, cuando tienen aquel diálogo, hermanos, Moisés y Dios le dice a Moisés, oye Moisés, ¿y quién crees tú que te dio esa lengua? ¿Quién te la dio? A veces, hermanos, entre nosotros nos vemos curiosos ojalá no hablemos mal en uno del otro cuando no hablamos tan bien, hermanos, que algunos de nosotros tenemos problemas de habla. Repetimos a veces muchas palabras, ¿verdad? Como a veces lo hago yo muy seguido cuando estoy pensando a ver qué voy a decir, esa palabra se me mete en el cerebro y algunos han dicho, oye, pues no hablas bien, y pues no hablo bien, pero eso me va a dejar de hablar la palabra de Dios, eso me va a desanimar a mí que yo continúe hablando de lo que Dios quiere que hable. No me debe desanimar, hermanos. Claro, debo de mejorarlo, a lo mejor que yo puedo estudiar más, practicar más, a ver cómo Dios nos ha ayudado, hermanos, grandemente, porque yo recuerdo en mi juventud, hermanos, la primera vez que me paré en un púlpito, no pude ni hablar, estaba temblando el púlpito allí y tartamudeaba de manera que no se me entendía, hermanos. Pero yo dije, tengo que intentar a ver si esta es mi habilidad, porque yo tengo que hacer algo. Muchos de nosotros tenemos más de una habilidad, hermanos, tenemos varias capacidades y se nos va a dar cuenta, hermanos, si no lo hacemos. Dios nos va a dar cuenta, así como Mateo en el capítulo 25, el 14 al 23, que habla de los talentos, que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Aquel que tenía nomás un talento, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo esconde. A este jovencito le dije, oye, ¿quién te viera que conoces notas? Tiene como 17 años, hermanos. Oye, ¿quién te viera pero sabe notas? Pero ahí se lo sacamos. Oye, tú conoces, oye, no lo escondas. No escondas la habilidad que tú tienes. No la escondas. Porque entonces de esta manera, escondiéndola, no estás aprovechando bien el tiempo, sino todo lo contrario. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo, hermanos? Bueno, también, número 3, es siendo diligente. Cuando hablamos de diligencia, ¿de qué hablamos, hermanos? Hablamos de mostrar interés, ser prontos para hacer. Pero ¿hacer qué? Si leemos, hermanos, ahí en Hebreos en el capítulo 2, el escritor a los Hebreos, hermanos, aquí les dice a los Hebreos, dice, por tanto, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos diligemos. Hay que actuar con prontitud, con interés, pero ¿para qué? ¿Para lo bueno o para lo malo? ¿Para las cosas carnales o para las cosas espirituales? Dice aquí, hermanos, dice por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué habían oído, hermanos, los hebreos? ¿Qué habían oído? En el capítulo 2, hermanos, Dios les habla, hermanos, ahí concerniente que ahora tenían que oír a Jesucristo, que en otro tiempo había hablado Dios de muchas veces y de muchas maneras. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ellos tenían que entender, hermanos, que ya no estaba en vigor la ley de Moisés, porque muchos estaban arraigados, hermanos, a la ley de Moisés. Muchos estaban todavía con los ángeles. Por eso de versículo 5 en adelante dice, mira, Jesús es superior que los ángeles. ¿Cuáles cosas tenían que ellos atender con diligencia, con prontitud, con interés? Las cosas que pertenecían a Jesús. Lo que tenía que ver con Jesús, hermanos. El Salvador del mundo. Mira, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es lo que tenían que atender y tenían que atenderlo con prontitud, con diligencia. Ahí en Romanos, en el capítulo 12, hermanos, en el capítulo 12, versículo 11, Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo cual requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí, hermanos, Pablo cuando les habla a los hermanos, en el capítulo 2 está hablando de cómo debe de vivir el Hijo de Dios, hermanos. En qué se debe de ocupar, cuál debe ser su interés, en qué se debe de interesar, qué es lo que le debe de estar en primer lugar, hermanos, en su vida, en su mente, en sus prioridades, qué es lo que tiene que ser diligente. Mostrar diligencia. ¿A cuáles cosas? Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El servir a Dios. Eso es dirimir bien el tiempo, hermanos. Eso es aprovechar bien el tiempo. Cuando estamos sirviendo a nuestro Dios, estamos redimiendo bien el tiempo. Cuando servimos a alguien, hermanos, estamos sirviendo a Dios. ¿Recuerdan ustedes ahí si no me equivoco, en Filipenses? Vamos a ver si encontramos ahí o es Colosenses. Vamos a ver en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjense ustedes, del versículo 8, hermanos, al versículo 22, habla del trato, hermanos, de los casados, habla del trato de los hijos, habla de la responsabilidad de los padres, habla del trabajo de los siervos, pero en el versículo 23, hermanos, dice Pablo a los hermanos, a los de Colosa, dice, miren, la manera que ustedes van a poder ser buenos hijos, ser buenos padres, ser buenas esposas, ser buenos esposos, ser buenos trabajadores, es que todo, cuando ustedes cuando traten a su pareja, ya sea a su esposo o a su esposa, que traten a sus hijos, que traten a sus padres, que traten a sus patrones, y los patrones a los siervos, para que lo hagan bien, es como si lo hacen para el Señor. Decir, mira, esto lo hago porque yo amo a Dios y yo temo a Dios. Así como el buen samaritano, hermanos. El levita y el sacerdote pasaron de largo. ¿Por qué? Porque no vieron, hermanos, no lo vieron como si se lo estaban haciendo a Dios si le ayudaban a ese hombre. Claro, ellos tenían sus razones, tenían sus motivos, hermanos, el por qué no lo hicieron. Lo tenían. Pero el samaritano, hermanos, no lo hizo. El samaritano, hermanos, miró a un hombre a su semejanza, un hombre que Dios había criado. Un hombre que Dios había permitido que estuviera en este mundo, hermanos. Y él lo juzgó. ¿Por qué lo tenía? ¿Por qué estaba así todo golpeado?
Los otros, el sacerdote o el levita, a lo mejor lo vieron y a lo mejor, oye, pues por algo está así, ¿verdad? Por algo lo golpearon, por algo le quitaron, a lo mejor él también, y comenzamos a hacer nuestra, ¿verdad? Nuestro juicio, hermanos. El samaritano no. ¿Por qué? Porque él, hermanos, consideraba que Dios estaba viendo, hermanos, sus acciones. Que Dios, hermanos, era también un hombre como él que Dios había creado. Y ese es el punto, hermanos. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de servicio, debemos de pensar lo mismo. El Señor una vez dijo, nuestro Señor Jesucristo, por cuanto os has hecho a uno de vuestros estos pequeños, a mí también me lo estás haciendo, me lo hiciste. Si le damos un vaso de agua a alguien que tiene sed, hermanos, tendremos, ciertamente no vamos a perder nuestra recompensa. Pero Dios ve estas cosas, hermanos. Y es como si se lo estuviésemos haciendo a Dios. Imagínense si todos tuviésemos esta mentalidad y este servicio. Que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, aquel servicio que le podemos dar a alguien, dijimos, eso se lo voy a dar, se lo voy a hacer como si se lo estoy haciendo al Señor. Imagínense cómo sería el servicio, hermanos. Bueno, eso es el servicio que está hablando aquí, hermanos, Pablo a los hermanos en Roma. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque día que pasa, día que ya no lo vamos a ver. Y cada día más no estamos viendo las cosas mejores, sino las estamos viendo peores, hermanos. Los tiempos son malos, por lo cual, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo sembrando para el Espíritu. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, usando nuestras capacidades y talentos. Y aprovechemos bien el tiempo, hermanos, siendo diligentes en cuanto al servicio a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y después concluimos con este estudio. Vamos a orar. Padre Celestial que moras en la eternidad, agradecidos estamos, Padre, por esta oportunidad que nos has dado para meditar en tu palabra, Padre Santo, para escuchar aquello lo cual tú quieres que nosotros nos preocupemos, que vivamos en ello. Gracias, Padre Santo, por tu enseñanza de esta tarde, en esta hora, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a redimir bien el tiempo. Reconocemos, Padre Santo, que los días son malos. Y, Padre Santo, ¿quién más que nos pueda ayudar, Padre Santo, si no eres tú? Sin ti, Padre Santo, no somos nada. Y, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, para poder cumplir, para poder redimir bien el tiempo, Padre Santo, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto, Padre Santo, el usar nuestros talentos, nuestras capacidades que tú nos has dado, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria, para poder ser más diligentes, para ser más diligentes, Padre Santo, en cuanto a tu servicio. Padre bendito, a ti sea siempre la honra y la gloria, Padre. Ayúdanos, protégenos, guíanos. Síguenos ayudando de lo que resta de este día, Padre Santo. Y sigue siendo con todos mis hermanos que están con nosotros en esta hora, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que nos des de nuevo, Padre Santo, que nos des fortaleza, tanto física como espiritual, Padre Santo. Te amamos, Padre Santo, y gracias por amarnos a nosotros, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros en esta hora. Saludamos a todos aquellos que se han conectado, por aquellos que se van a conectar. Saludos, Dios los bendiga también a ustedes y quiera Dios nos vemos a la próxima. Tendremos el compromiso el viernes, hermanos, de las 7 a 8 de la mañana, tiempo México, 8 a 9, tiempo USA, como dicen USA. Primeramente Dios nos dé la oportunidad y también, hermanos, si es antes porque se presenta la oportunidad, bueno, nos vemos antes, primeramente Dios. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Oremos por nuestro hermano Carlos Hidrogo, oremos por su familia, oremos por todas las necesidades de la iglesia, oremos, hermanos, sin cesar. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.